desde Panamá hasta Fisherton, en Rosario, porque una pasajera, presuntamente viajando con su nieta, denunció algún tipo de imagen obscena de estas dos personas, se hace una denuncia, los detienen cuando llegan a tierra y se desata ahí todo un escándalo porque el hombre era casado, porque se presume o ellos argumentan que no se conocían entre sí. Entonces, bueno, la pregunta es ¿qué pasó en las 7 horas de vuelo para que haya terminado de esa manera? A algunos les parecía verosímil, mucha gente que durante años trabajó en el mundo de la aviación, ya sea pilotos, azafatas, comisarios de a bordo, decían que no es la primera ni la última vez, que en un vuelo, sobre todo en un vuelo largo, donde de noche se apagan las luces, esto puede ocurrir. Lo que llamaba la atención es que las dos personas no se conocieran, esto ocurría en la cabina de business. Pero lo más loco es que ahora las personas involucradas dicen que van a contradenunciar a la aerolínea por haber afectado su buen nombre y honor, que todo era una especie de venganza, dice el hombre. Piensen ustedes que a este hombre lo estaba esperando la esposa al pie del avión y sale detenido, denunciado de haber mantenido algún tipo de vínculo sexual con una pasajera mientras la cabina estaba oscura. Él dice que había tenido una discusión con la azafata por un vaso de whisky, que la azafata se vengó haciendo esta falsa denuncia. Escuchen a la abogada porque realmente es desopilante. El hecho no ocurrió, ella se vio involucrada de repente en una situación en la que no tiene nada que ver. Hay una causa que está tramitando en Fiscalía. Todavía, por lo que tengo conocimiento, no tenemos conocimiento, no se realizó una imputación formal y por supuesto menos aún hay una condena firme. Ha generado que ella se encuentre actualmente bajo monitoreo médico. Es una vida destruida prácticamente, en donde ella tuvo que cambiar también su cotidianidad, su rutina, toda su vida normal, de repente se vio totalmente trastocada por algo que realmente es muy difícil ya detener, porque los días pasaron y la noticia obviamente que ya está en distintos lugares. A nuestro criterio podría llegar a haber una responsabilidad de la aerolínea, de la policía aeroportuaria. Eso está todo siendo materia, ¿no?, de evaluación por parte de los profesionales que estamos en el equipo. Sí, salvo que hubiera algún registro fílmico, que alguien haya sacado una fotografía, será la palabra de uno contra la de otro, no sé. Está Carlos Rincelli, que es piloto. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va, Débora y equipo? Gracias por la invitación. No, por favor, no sé, la mujer dice que no, que ella no tiene nada que ver, un poco le echa la culpa a él. Él dijo que era una vendetta de la azafata porque habían discutido por un vaso de whisky. No sé, pero en cualquier caso, si es mentira, el buen nombre y honor de esta persona ha quedado completamente dañado. Sí, hay que entender lo siguiente. La carátula es por exhibicionismo. Sí. Y lo tenés que probar. Porque realmente, ¿cuál es el metraje del exhibicionismo? Soy una persona con poca ropa y también es exhibicionismo. Lo que sí hay que entender que en un avión hay dos figuras. El pasajero disruptivo o la interferencia ilícita. El pasajero disruptivo es aquel que molesta a otro, grita, puede tener una discusión, una diferencia y demás. Intervienen los tripulantes de cabina para tratar de mediar y ahí se soluciona. Si esto no pasa, se le da lugar al comandante y el comandante puede o desviar el vuelo o llegar al destino y pedir a la policía aeronáutica para que desembarquen a los pasajeros. Respecto al pasajero disruptivo, te cuento una pequeña anécdota muy breve para no irnos de tema. Un amigo mío es piloto, británico estaba en ese momento como pasajero volviendo de un vuelo en los Estados Unidos y hubo una situación con otro pasajero que demoraba el vuelo y él para sí mismo, un poco en voz baja, estaba viajando solo, dijo en inglés algo así como cuélguenlo, hang him. Vestido de piloto, porque venía a trabajar. A los pocos minutos cayeron dos personas de policías de seguridad, lo agarraron de los brazos, un tipo grandote, y se lo llevaron. Lo bajaron inmediatamente del avión. Es que justamente yo digo que... Pero no había sido ni siquiera disruptivo en el sentido que no había entrado en discusiones con nadie, simplemente por pronunciar algo impropio. Sí, probablemente dos o tres personas lo hayan escuchado, sí, lo denunciaron, lo denunció. llegó a oído de la tripulante de cabina y terminó de esta forma. Lo que te quiero decir con esto es que el exhibicionismo está más cercano al pasajero disruptivo que a la interferencia ilícita, porque en este caso, cuando hablamos de interferencia ilícita, es que haya puesto en riesgo la seguridad de la aeronave, que no fue el caso. No. Ahora, pero el exhibicionismo, qué sé yo, estamos hablando de la cabina de business, me voy también un poco de tema, ¿no? Pero en la cabina de business, donde uno tiene la comodidad de poder dormir, porque el asiento se hace casi cama, uno podría, mucha gente se cambia de ropa, es más, aerolíneas muy sofisticadas le dan hasta pijamas a la gente. Sí, pero también hay que pensar
¿qué cabina de business estamos hablando? Porque el avión que operó desde Panamá a Buenos Aires es un avión de mediano alcance. Entonces, esas cabinas de business son asientos muy cómodos, pero tenés entre uno y otro el apoyabrazo como diferencia. Claro, no es como esas otras cabinas de business de ahora que prácticamente te aíslan. Claro, y tenemos un mobiliario, eso sería imposible. Sí. Ahora yo digo, la alarma temprana fue la de la nieta de la señora, que yo siempre digo, ¿no? La nena debe haberle preguntado a la abuela cómo ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Y después todo el resto forma parte del imaginario social de la abuela. Porque si vos no ves nada, la verdad que decir hicieron A, B, no hicieron nada, es muy relativo. Pero vamos a suponer que, como vos decís, la nieta, que no sé qué edad tiene la nena, y la abuela, el imaginario de la abuela, pero yo digo las autoridades, ¿no? Sí. Porque vos podés tener una abuela, qué sé yo, un poco pacata, un poco avergonzada porque la nieta le hace una pregunta. Ahora, ahí están las autoridades las que tienen que tomar crédito, hasta dónde le dan crédito a esta abuela para hacer semejante operativo y detener a 2 personas. Exactamente. ¿Por qué le dieron tanto crédito? Bueno, justamente... ¿O vieron algo que tenía razón la abuela? O no sé. Bueno, ahí voy al procedimiento. Está perfecto. Y voy al procedimiento. La abuela toma conocimiento a partir de los dichos de la nieta, le avisa a la jefa de cabina o a la tripulante de cabina, se presenta, ahí hay un gris que no sabemos. Suponemos que todavía estaban en vuelo. No, sí, estaban en vuelo, sí, claro. Pero digo, hay un gris que no sabemos cuál es el nivel de discusión que tuvo esta pareja con la tripulante de cabina para que ella no haya podido moderar la situación y le haya dado lugar al comandante. Y también hay que saber qué le dijo al comandante, porque yo te digo, llevo volando 40 años, Débora, la verdad que, porque venga una tripulante de cabina y me diga, mira, se enojaron entre entre se está A o B, tocando, que no sé, ¿viste? Es bastante difícil porque cuando vos le das intervención a la policía aeronáutica, detrás de eso hay un proceso judicial. Claro. Que... No, y todo un trastorno, imagino yo, a la hora del descenso de todo ese pasaje. Hay una enorme cantidad de gente que quizá vio demorada la salida del avión. Lo que pienso es que quizá lo que motiva que el comandante termine dando lugar a que venga la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que se haga una causa judicial, fue la discusión posterior. Claro. A lo mejor la nieta le dice a la abuela le dice a la azafata le llama la atención a estas 2 personas se sienten ofendidas o agraviadas y entran en una escalada que por ahí es lo que termina derivando en la denuncia, porque a mí se me hace que es mucho. Si realmente había alguna situación... Yo te voy a dar un ejemplo. A ver, el señor tiene 58, 59 años, la señora también. Salvo que estuvieran completamente, qué sé yo, fuera de su estructura psíquica, porque tomaron, pero acá hay algo que le una quiero pastilla, contar, alcohol, señora. no sé, es raro. Está bueno el argumento porque, Carlos, te consulto. Porque imagino que ahí define el comandante, o sea, Sí, claro. el avión define el comandante. Si la azafata, o sea, él está creyendo en la versión de la azafata. Imagino que la azafata, para ir y llamar al comandante, tiene que estar convencida, como dice Débora, de que algo ocurrió. No puede ir con una duda de una pasajera. Es que no tengas duda que es así. Tus ojos en la cabina de pasajeros son los tripulantes de cabina. Y saben perfectamente los pros y los contras y qué es lo que te tienen que decir a vos como para que vos tomes una decisión. Mirá, te voy a poner un ejemplo de hace 20 años, pero sirve. Yo volaba en ese momento en Austral, era copiloto, primer oficial, iba a Mendoza, en un vuelo nocturno, y vino la jefa de cabina y nos dijo, mira, en la fila 4 hay 2 personas que no te lo puedo describir, pero la situación no es normal. Y el señor hace movimientos raros, la señora también, los 2 entendimos lo mismo. Claro. Fue el comandante. Pero pará, ¿de dónde a dónde ibas? Íbamos de Buenos Aires a Mendoza. ¿Cuántas horas de vuelo son? 1 hora y media. Dale. Bueno, Débora... Pará, 1 hora y media. Recién comenzando la relación. Bueno, pero a lo que voy... Pero no juzgamos. Pero pará, pará, 1 hora y media total, entre el despegue y el aterrizaje, ¿qué te quedan? 40 Hay gente 40 que es minutos. rápida, qué sé yo. Pero digo, para cerrar la nota de color, si te parece. Ay, me muero. Fue el comandante, se acercó al señor y homologó una frase que después en la compañía la usamos para otras circunstancias. Viste que cuando alguien deja una frase... Te quedó marcado. Sí. Se le acercó el señor y le dijo, mi amigo, deponga su actitud. Esa frase fue... Va para todo eso. Va para todo. Póngase Ahora vos me actitud, va decís, para ¿en todo. qué terminó? Nada, sí, evidentemente sí, porque llegamos y no llamó a nadie. Depuso, que no se Claro. entienda mal. No. Depuso. Bueno, pero a lo que voy es, vos tenés que tener la certeza de lo que está pasando como para tomar decisiones. Por eso te dije,
digamos, de las figuras entre la interferencia ilícita y el pasajero disruptivo. Yo creo que debe haber habido una discusión posterior. Pero no tengo, de eso no tengo ninguna duda, hay un gris que no sabemos. Es que para que llames a la PCA, Débora, yo creo que debe haber habido una argumento serio tuvo que haber habido. O sea, vino el deponga su actitud y después pasó algo más. Alguna discusión tiene que haber habido. Miren, bueno, a propósito de esto, todas las personas que han estado involucrados en el sistema aerocomercial, ustedes saben, Guido Zuller fue muchísimos años, más allá de todo su perfil mediático, muchísimos años comandante de a bordo, ¿se dice? Comisario de a bordo, ahí está, perdón. Comisario de a bordo en aerolíneas, si yo no me equivoco, gran parte de su carrera. Y bueno, a mí me llamó la atención cuando él se jubila que muchos de los que habían trabajado con él hablaron realmente extraordinariamente bien de él como profesional, ¿no? Independientemente de su perfil mediático. Bueno, y él dio un poco su opinión o su parecer sobre las cosas que pueden pasar a bordo de un vuelo. El avión excita. Se quedan en silencio. Sí. Algo pasa con la presurización, por la altura, ¿no? Porque recuerden que es una atmósfera totalmente artificial. ¿Vos decís que hay algo científico que lo explica? Hay una explicación que la verdad que no la googleé, no me fijé, no nada. Pero sí, yo como tripulante, el avión excita por la presurización. Vos estás a 10.000 metros de altura, a 1.000 kilómetros por hora de velocidad. El aire que respirás es artificial. Todo, o sea, la atmósfera simula una atmósfera cuando estás a 0 metros. Bueno, ese es el argumento perfecto para que el señor le dé a la esposa que lo estaba esperando abajo. Decirle, mira, querida, no fui yo, fue la presurización. Que no, no pude con lo que dice Guido Zuller. Es un argumento, no sé si es verdad, pero por supuesto nunca escuché semejante cosa. No, por supuesto que no. Pero sí lo que tiene que ver con la fantasía que tienen muchas personas a propósito del vuelo. Por eso es que esto siempre estuvo más relacionado al baño que al asiento. Y yo quiero recordarles que hace unos años en Europa habían formado una logia de sexo en vuelo. Y varios, lo comentaste vos, Carola. El High Mile Club. Y la gente, una vez que el avión estaba en su nivel de crucero, se levantaba y promulgaba, ¿no? Decía, bueno, yo soy miembro de la logia y voy a tener sexo en el baño. ¿Y qué pasaba? Y terminaban presos, porque evidentemente lo detenían convenientemente. Lo que digo es, los tripulantes de cabina están preparados para manejar situaciones. Cuando estas los superan, le tiene que dar aviso al comandante. Por eso digo que hay algo que no sabemos. Sí, yo creo que el comandante tomó la decisión más acertada en función de decir, bueno, si le faltó respeto a la tripulante de cabina, producto de una discusión que a lo mejor no era de lo que estábamos hablando. Claro, a lo mejor el problema no fue lo sexual, sino la discusión posterior. Sí, por supuesto. Y ahí es donde interviene. ¿Qué te digo más? Vuelvo a insistir en esto. Un pasajero disruptivo, le toman una declaración a la Policía Aeronáutica y después pasás a formar parte de la watch list o la lista negra y no vas a poder volar en la aerolínea y demás. Yo creo que este señor va a tener más problemas en la casa que lo que devenga de esta No me quepa duda, salvo que la esposa confíe en su argumento, ¿no? Que fue una especie de vendetta de la azafata porque discutieron en relación a un vaso de whisky. La presurización no, ¿eh? La presurización no. El argumento de Guido Zuller era buenísimo, pero, viste, no sé, es como que me abdujeron unos ovnis, viste, querida, no llegué a dormir a casa porque hubo una invasión extraterrestre. No lo recomiendo yo eso como argumento. Buscaría alguna otra cosa. Lo que a mí sí me llamó la atención es la trascendencia que tuvo aparentemente en el vuelo una periodista rosarina, que es la que un poco cuenta, porque esto trasciende muy rápidamente. Si no, debe haber un montón de estos casos que quizá no conocemos. No, pero es que justamente, y vuelvo a insistir, están más asociados al baño, por toda la fantasía que tenemos, que a un asiento. Ahora, igual deben haber cambiado mucho las condiciones después de 2001, entiendo yo, ¿no? Por supuesto. Porque ahora hay mucho más respecto de la disrupción en un pasajero, de las palabras que usa, todo lo que se dice, todos los movimientos del cuerpo. Sigue y se pone la seriedad, perdón, Carlos. El caso de hace menos de 3 semanas, Débora, el futbolista de Gimnasia de Jujuy. Dijo, hay una bomba en el avión. ¿Cómo? Fuera. Preso. Pero ¿sabés por qué pasa eso? Tuvo que responder, casi lo echan del club. Sí, bueno, ¿sabés por qué pasa eso? Y está bueno resaltarlo. Porque las empresas aéreas en estas situaciones tienen tolerancia cero. Claro. Y está bien que así sea, porque se te desbordan, porque hay gente que sube en un vuelo, imagínate, no tenés manera, ¿dónde vas? ¿Qué haces? Y aparte otra cosa, sube una persona alcoholizada, bajo efecto de estupefaciente, con problemas psicológicos, y vos que a lo mejor estás esperando hacer este vuelo e ir, no sé, a donde quieras, a Rosario,
a lo mejor termina desviado Por culpa de esa por culpa de... Entonces, viste, cada uno se cuida como para que los vuelos lleguen de la mejor manera No, y posible. además es un costo enorme para la aerolínea. tener que obviamente. desviar un avión, o sea... Se desvían los vuelos. Sí. Cuando Débora decía recién, o mejor dicho, escuchábamos a la abogada Sí. de esta señora, el argumento que utiliza es que, o el que esgrimía Débora, que se puede hacer quizás una denuncia a la aerolínea, quizás puede haber una denuncia en particular contra esa azafata, si es que existe esa pelea. ¿Qué consecuencias puede tener la aerolínea o esta azafata? Mirá, denuncias siempre se pueden hacer, es defensa de situaciones formales, y después habrá que ver, porque es tu palabra contra la... Claro, afectaron mi buen nombre y honor, puede decir esta mujer Porque o el hombre. No hay otra cosa, o sea, la Y denuncia los la puede testigos, hacer. toda la gente que estaba en la cabina, sobre todo la abuela parte y la nieta, ¿no? Sí. Ahora, los testigos, evidentemente, si la nieta es menor, no creo que sea, pero la abuela, que fue la que dio la alarma a la tripulante de cabina, no va a favorecer a una situación, porque hay que ver quién fue el que Lo que definió... pasa es que el hombre, perdón, Carlos, el hombre preferiría que lo condenen por terrorismo, pero no por haber Por tenido infiel. presuntamente sexo con la compañera de asiento, ¿me entendés? El tipo lo hubieran condenado con la policía, pero por terrorista, por haber dicho que el avión iba a explotar, pero que le digan que estaba teniendo sexo, o sea, la verdad, Es también muy complejo, muy complejo. muy poco solidario el comandante. Sí, va a tener que reconsiderar las La cosas. verdad, yo digo, el comandante tendría que haberle dicho, este señor era un, qué sé yo, sospechoso pero- de terrorismo. No, le hubiera dicho, Pero pues, dale. pasajero disruptivo, discutió con la tripulante de Claro, cabina y... pero se mandarlo de solucionaba frente todo. así. Yo trataba de entender de por qué llega la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Tratar de comprender la gravedad del caso, porque del acto ya sabemos, como dicen ustedes, no sabemos si hubo A, B o C, no lo sabemos. Queda todo entre esas personas circunscrito a la cabina del avión. Pero para que el comandante avise desde arriba del avión y aterrizan y sube la... Y por ahí se estaban peleando. Porque aparte estuvieron 1 hora arriba del avión. Y bueno, por eso, por ahí había alguna Bueno, discusión. pero esto Imagínate también- el tipo que le dicen, te vamos a denunciar por de exhibiciones obscenas con tu compañera de asiento, que no era ni la esposa ni nada. Y la esposa lo estaba esperando abajo. El tipo Ahora, hay decía, que- prefiero que explote el avión. Quiero resaltar lo siguiente para hacer un poco de esencia, si me lo permiten. La Policía Aeronáutica justamente está bajo la tensión de lo que un comandante de un vuelo diga. Por eso. Vos me decís, ¿por qué fue tan...? Porque el comandante se declaró en emergencia no en emergencia aeronáutica, sino puso un código que eso te permite y autoriza que la Policía Aeronáutica se arrime al avión. Ahí está. Después vemos por qué. Claro. Pero te llaman. Y después, por supuesto, que va a tener que declarar. Porque el comandante, no es que vos decís, vengan, llévenselo y yo me No, desligo de la el comandante situación. además tiene que responder frente a la aerolínea, ¿no? Porque Por supuesto. montó todo ese operativo, tiene que Y justificarlo. ahora ya hay una abogada de por medio, con Claro. lo cual un litigio legal va a haber y van a tener que declarar todos. Bueno, compartimos este otro fragmento de Guido Zuller a ver qué decía. La verdad que una vez me pasó a mí, ahora lo digo porque estoy jubilado, pero yo no estaban atentando contra la seguridad del vuelo. Era una pareja que volaba en clase business y que, bueno, estaban todos durmiendo, porque yo hice la recorrida y vi que estaban todos durmiendo y menos ellos dos. ¿Por qué? Porque la manta con la que estaban tapados subía y bajaba, subía y bajaba. Claro, bueno. Entonces digo, bueno, están despiertos. ¿Y vos qué hiciste? hago? Claro, ¿qué hiciste? Claro, me puse a pensar, ¿atentan contra la seguridad del vuelo? Sí. No, porque yo había charlado con ellos, había charlado con todos y no molestan a nadie y la verdad que los dejé. Bueno, estuvo un poco más piola. No, bueno, pero es lo que él dice en este aspecto. ¿Atenta contra la seguridad del vuelo? Claro, él se enfoca No. en la seguridad. Yo voy a decir algo que a lo mejor, no sé si es muy ético, pero lo voy a... ¿No podés hacer el amor en el avión? No debés. Claro, bueno, eso obviamente. Entonces, es como decía él. Los vi, me pareció, porque viste, estamos en el me pareció, ¿no? Ese me pareció, obviamente. Le faltó La vía decirle, pública. le ponga su actitud. Le pongo su actitud. Pero bueno, pero era la forma. Entonces, por eso digo, hay un gris que es la discusión que tuvieron después con la tripulante de cabina, que es lo que no sabemos. No, Ahora ya yo entiendo creo que el fue porqué. por ahí. Yo creo que evidentemente esto debe haber generado una discusión. A ver, que genere una discusión me hace más verosímil que quizá el hombre y la mujer se sintieron ofendidos porque a lo mejor no estaba ocurriendo lo que la nieta creyó que estaba ocurriendo. Exactamente. Porque si no, a lo mejor, a ver, si esto efectivamente había una situación obscena o vinculada con alguna cuestión sexual,
la pareja, muerta de vergüenza, se calla la boca y depone su actitud. Exactamente. Ahora, si esto generó una discusión posterior, es porque esta pareja, ya sea la mujer o el hombre o ambos, se sintió realmente ofendido por lo que la nieta, se supone, y la abuela creyeron y fueron a denunciar con la azafata. Y entonces deben haber empezado en una escalada discursiva en donde, bueno, una cosa fue subiendo de tono. Yo creo que debe haber sido eso porque, por otro lado, viste que uno dice... Bueno, eran chicos. No, no eran chicos, eran dos adultos. Sí, y, sí, 54 y 57 años. Te morí de vergüenza. Y además, a ver, nadie está diciendo que una persona de 50 años no pueda tener deseo sexual, ni mucho menos. Lo que estamos diciendo es que gente que entiende que no es el ámbito, que no es el momento, qué sé yo. Yo creo, y les voy a tirar un centro a los dos señores que están involucrados en este escándalo, que si hubo una discusión posterior, y eso es lo que derivó en la denuncia de la azafata y del comandante, es porque se sintieron ofendidos y fue una errónea interpretación de la nietita y de la abuelita, que se horrorizaron por algo que creyeron que ocurría y no estaba ocurriendo. Y es un buen centro, porque yo creo que el eje está ahí. Así que les doy este argumento si les sirve, pero a mí me parece que es verosímil y que quizá pueda ayudar. Y yo me ofrezco en este espacio a darles el desagravio, porque la verdad que en los tiempos de redes sociales y demás está recontra viralizado, es la cara, el buen nombre y honor de dos personas. Así que si esto no ocurrió, de acá yo me comprometo cuando esto se esclarezca a decirlo, a darlo, a hacerlo público. Y si ustedes también lo quieren hacer, a los protagonistas de la historia, por supuesto que cuentan con este espacio. Porque... Yo lo que te pido que también resaltes por la tranquilidad moral de todo lo que volamos, que la presurización no excita, por favor. Para que no haya problema después en las casas de los pilotos, los tripulantes de cabina. No, querida, fue la presurización. Yo no fui, no me pude controlar. Por eso. No es eso. Sí, no, y además que, si bien Guido dice esto de respecto de su teoría, también hay mucha gente que volar le da pánico y que realmente la pasa mal, y que estaba bastante, no está muy excitada, sino más bien todo lo contrario, bastante apocada cuando tiene que volar. Tenemos el testimonio de la periodista. Miren, esta es la periodista de Rosario que un poco fue la que permitió que tan rápido el tema se conociera y se hiciera tan viral la noticia. Nos vamos a bajar, dijimos, todos aplaudimos, aterrizamos, aplaudimos. Vimos que las azafatas salieron rápido. Fueron todas las azafatas, se fueron y empezaron. Se quedan sentados. No. Tenemos un caso de seguridad nacional, todos sentados. Mínimamente voy a decir, upa. Subió la PCA. Nos dicen, se pelearon dos pasajeros y están esperando que el juez decida. Me pareció un montón. Y después bajó la gente de primera y la gente que venía en ejecutiva venía espantada. Porque primero la mujer dijo que ella no tenía nada que ver y que era el hombre, era el que lo mandó al frente como el generado. Como tocado venía el hombre con los pantalones bajos y tapado con la frazada. Y el tema es que todo arranca por una nena que viajaba en primera con su abuela, que le dijo que vio eso. Que vio al hombre desnudo. Los bajan detenidos a los dos, se los llevan a la comisaría número 12 y estaba toda la familia de él esperándolo. Bueno, acá ya no sé. Claro, ahí ya tenés otro argumento de una persona que venía arriba del avión, por eso... Sí, ella no venía en económica, entiendo, no estaba ahí como, viste, es un poco el teléfono descompuesto. Pero ¿cuál es el término, Débora? Es lo que veníamos hablando. Bueno, que dijo que la nena ve personas semidesnudas. Al hombre, por eso la carátula de exhibiciones obscenas. Entiendo que ahí el argumento era el de la mujer de yo no tengo nada que ver. Bueno, ya me quedé voy a hablar a favor del hombre y no lo sé porque esto... Hay mucha gente que en los vuelos se desabrocha el cinturón. Claro, para estar más cómodo. Le estamos tirando un centro... Estamos tratando de... Se desabrocha y a lo mejor, por eso digo... Le quedaba chico el pantalón. Es muy complicado. Bueno, Carlos, estamos tratando de ayudar lo más que podemos, pero no sé, me estoy quedando sin argumentos. Muchísimas gracias por haber venido y también por tomarlo con cierto humor. No ha pasado nada tan grave. Al fin y al cabo, en estos temas está bien ponerlos en este contexto, ¿no? No es tan grave, es solo sexo. Carlos Rincelli, piloto, muchas gracias. Si necesitas vender joyas, brillantes, relojes o antigüedades, ni lo dudes, visita el Salón de Joyería El Tasador en Avenida Corrientes 2810. Cuentan con estacionamiento gratuito y pagan hasta 400.000